Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 24, el versículo 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. El fundamento de nuestra fe. Esto precisamente que nosotros vamos a compartir el día de hoy es el fundamento de toda nuestra fe. Nosotros podemos hablar acerca del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, podemos hablar de lo que hicieron los apóstoles, podemos hablar de los milagros, podemos hablar de muchas cosas, pero el fundamento de nuestra fe es esto. Sin esto, nuestra fe no estaría sustentada y en vano estaríamos reunidos. Pero esto es lo que le da fundamento a nuestra fe. Amén. Vamos a compartirlo entonces. En el primer día de la semana, muy de mañana, vino al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Entonces, ¿por qué este es el fundamento de nuestra fe? Porque nosotros creemos que hay vida eterna, precisamente porque Jesús nos da vida eterna. Entonces, si Jesús resucitó, nosotros también lo haremos. Porque es el primero de muchos. La Biblia dice que Él es el primogénito de muchos hermanos, entre los cuales estamos nosotros. Diga usted: ahí estoy yo. Amén. Los que lo creen nomás, por lo demás no importa. Diga usted: ahí estoy yo. Debemos creer realmente lo que el Señor hizo con nosotros. Amén. La palabra, Pesach significa salto en castellano. Esta palabra está en la Torá. Y esta es una fiesta también que se conmemoraba, en el tiempo cuando Jesús murió y resucitó. Yo quiero hoy día comentarles esto, que alguna vez quizás les comenté antes, pero hoy día es propio que lo haga. De que hay quienes cuestionan el tema de que Jesús haya resucitado, y aún muchos dicen: si Él dijo que iban a ser 3 días y 3 noches, entonces ¿cómo es posible que se hable de Viernes Santo y que el domingo resucite? O sea, no hay 3 días y 3 noches, estamos mal ahí. O sea, obviamente no hay 3 días y 3 noches, entonces no puede ser. Pero resulta que Jesús mismo dijo en Mateo, en el 12, 39 y 40, Él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, él mismo estaba diciendo, yo voy a estar 3 días y 3 noches en la sepultura. ¿Cuántos se dan cuenta que desde el viernes hasta el domingo no hay 3 días y 3 noches? La matemática no funciona, ¿cierto? No, como que la cosa no le anda. Entonces algo está mal, porque el cálculo en sí no es posible. Porque si nosotros quisiéramos darnos cuenta, la Biblia dice que Él murió y fue retirado de la cruz en la tarde. O sea, nosotros entendemos que Él fue crucificado como a las 9 de la mañana, ¿sí? Como a las 3 de la tarde ya vino la oscuridad cuando Él murió. Tuvo 3 horas en la cruz antes de morir. Pero dice la Biblia que hubo 3 horas de oscuridad hasta cuando ya iba a venir entonces el anochecer. O sea, eso es más o menos 6 de la tarde allá. Y entonces nosotros entendemos que ellos tenían que bajarlo rápido porque para los judíos el día comenzaba en la tarde, no en la mañana, como en nuestro caso. O sea, el día siguiente iba a empezar después de las 6. Había que bajarlo antes. Entonces lo bajaron de la cruz antes de las 6 de la tarde. ¿Me sigue? Por lo tanto, tenemos aún un problema, porque del viernes a las 6 de la tarde hasta el día domingo en la mañana, tampoco dan los números, ¿cierto? ¿Cierto? La Milena dice, no, saca las cuentas y dice, no da por ninguna parte. No es posible. Pero sin embargo, nosotros también podemos ir viendo que cuando Jesús habla de 3 días y 3 noches, nosotros podíamos buscar los significados de las palabras en el idioma original y todo eso para justificarlo. Y decimos que en el idioma original 3 días y 3 noches significa en realidad 3 días y 3 noches. O sea, seguimos igual. Y cuando nosotros vemos entonces, ¿cómo es esto entonces que Jesús fue crucificado por 3 días y 3 noches muerto, pero sin embargo los números no nos dan? ¿Qué pasó? Y entonces ahí nosotros podemos y debemos irnos a lo que dice Juan. Juan en su evangelio, él tiene la clave o empieza a desmarañar la clave de esto. Porque Juan, él hace el anuncio de que en realidad el día posterior a la crucifixión de Jesús era un día de gran solemnidad. Los judíos tienen 4 días de gran solemnidad en el año. Y precisamente venía uno de gran solemnidad. ¿Cuál era? La Pascua, muy bien. La Pascua era el día de gran solemnidad que venía. Y los días de gran solemnidad también se llamaban Shabbat, muy bien. O sea, independientemente cuando cayera el día de gran solemnidad por el calendario judío, ese día se llamaba Shabbat, o sea, sábado. O sea, podía darse que en una semana existieran 2 sábados. Y ahí empezamos a ver de que realmente esto sí tiene una explicación. ¿Cómo entonces dirán ustedes? Bueno, la Biblia nos menciona entonces que iba a ser un día de gran solemnidad. Ahora, pero ¿cómo hacemos caer esto para saber realmente que esto está bien y no está mal? Bueno, nosotros tenemos que irnos entonces a ver que Jesús, todos asumimos que Él falleció, ¿qué año? Te pillé. ¿Qué año? 33 después de Cristo. ¿Pero qué diría usted si le dijera que ese dato es incorrecto? 27. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si nosotros vamos y analizamos el calendario judío y nos vamos hasta ese entonces, en realidad el día es un día miércoles. O sea, Jesús realmente él fue a la cruz un día
miércoles. Y ahí uno dice, empieza a haber un sentido detrás de esto. ¿Por qué? Porque si él fallece un día miércoles en la tarde, entonces al día jueves en la tarde hay un día y una noche. Al día viernes, 2 días, 2 noches. Al día sábado, 3 días, 7 noches. Nos sobra un día. Y la verdad es que no nos sobra. Está bien. Porque lo que nosotros acabamos de leer dice que las mujeres fueron muy temprano en la mañana a la tumba y él ya no estaba. La tumba estaba vacía. O sea, realmente él había resucitado, ¿cuándo? El día sábado en la tarde. Y ahí es cuando nosotros entendemos todo el significado de lo que el Señor nos estaba mostrando. Que realmente él iba a estar 3 días, 7 noches. Ahora, esto podría resultar anecdótico si no fuese por lo definitivo, que era decir que realmente él iba a resucitar. Y eso es lo que a nosotros nos marca. ¿Por qué? Porque sin resurrección tampoco habría vida eterna para nosotros. ¿Sigue ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos tener en consideración. La Biblia a nosotros nos menciona esto, pero secularmente también hay un montón de literatura que habla acerca precisamente de este hombre que resucitó. ¿Sabía usted que no solamente la Biblia es el único texto que habla acerca de la resurrección de Jesús? Hay muchos textos seculares que hablan acerca de eso. Obviamente no desde el punto de vista cristiano, pero sí habla y dice que había un alboroto en ese tiempo porque los seguidores de Jesús decían que éste había resucitado. Pero sin embargo, muchos decían, no, este es un complot. Todos estos se pusieron de acuerdo para hacer como que había resucitado y entonces así hacer que su secta siguiera creciendo. Pero no. Era imposible poner a tanta gente de acuerdo por un lado y por otro lado que tanta gente después estuviese dispuesta a morir por una mentira. ¿Me sigue? Porque ¿sabe lo que pasó con los primeros cristianos? Ellos casi inmediatamente empezaron a ser perseguidos por causa de lo que creían y empezaron a ser ejecutados por causa de lo que creían. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a morir por una mentira? No. Si voy a morir, va a ser por algo que yo realmente creo y que es una verdad. Todos los apóstoles, salvo Juan, todos murieron de formas horribles. Murieron crucificados, murieron, digamos, decapitados, murieron de distintas formas. ¿Y sabe qué? Todos ellos hasta el final siguieron diciendo que podían matarlos, pero ellos jamás iban a negar a su Señor. O sea, en ellos estaba la convicción de que lo que creían era 100% verdad. Entonces, ¿cuántos creen hoy que el Señor realmente dio su vida por usted? Y si Él dio su vida por usted, entonces nosotros entendemos que la palabra se cumple sobre nosotros, porque la palabra dice que bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque Tomás él dijo, si yo no veo, no creo. Yo no veo, no creo. Y Jesús cuando se apareció delante de él dijo, hey, mete tu dedo aquí y tu mano acá. Dijo, Señor, ahora sí creo. Dijo, porque viste, creíste. Pero bienaventurados serán aquellos que sin haber visto nada, creerán. Entonces nosotros somos bienaventurados. Diga usted, soy bienaventurado. Porque no has visto nada y has creído. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? Que realmente, si bien es cierto, es importante el poder, el dejar asentado. Porque si son 3 días, 7 noches, ¿por qué es importante? Porque las profecías decían eso, que él iba a estar
3 días y 3 noches en la tumba. ¿Y esto por qué resulta más importante aún? Porque ese era el plazo en que los muertos en la cultura judía podían estar allí muertos y que aún el alma estaba y después se iba. O sea, Jesús se le había muerto, pero él debía cumplir todo lo que había sido escrito acerca de él. ¿Por qué? Porque solo si se cumplía todo lo que estaba escrito acerca de él, entonces la gente iba a poder decir, desde el principio se habló acerca del Cristo y este cumplió todas las cosas que se habían dicho acerca de él. Dice amén. Porque realmente la Biblia a nosotros nos enseña de que Jesús iba a venir como el siervo sufriente. Isaías dijo que él iba a ser el siervo sufriente. Isaías lo predijo cientos de años antes, no un poquito antes, cientos de años antes. O sea, Isaías no vio lo que iba a pasar, pero sin embargo lo creyó y lo profetizó. ¿Se dan cuenta que Isaías para su tiempo podría haber sido como un profeta, digamos, frustrado? Porque él profetizó algo que no vio. Él murió sin ver esa profecía cumplida. Sin embargo, cientos de años después se cumplió. ¿Sabía usted que Isaías profetizó muchas cosas que se cumplieron tanto después? Incluso profetizó cosas que se están cumpliendo ahora. ¿Lo sabía? Isaías fue el que dijo, ¿podrá entonces nacer una nación en un día? Él fue el que lo dijo. Dijo, por cuanto Israel estuvo de parto, Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y esta profecía se cumplió en el año 1948, hace poquito, relativamente hablando, digamos. Hace muy poco. Y aún faltan algunas cosas más que se están cumpliendo ahora en este tiempo. Si algo debe la iglesia poner atención, es que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y por lo tanto la palabra del Señor sigue cumpliéndose en este tiempo. ¿Dice amén? Hay una esperanza que nosotros tenemos. Cuando el Señor murió, imagínense lo que significó para sus seguidores. Sus discípulos lo seguían por todos lados. Y hay algunos de ellos que creían que el Señor era el Mesías terrenal. Ellos creían que Jesús era el Mesías que venía a implementar el reino de Israel en su tiempo. Ellos creían que él iba a ser el rey que se iba a levantar como líder militar y que él iba a expulsar entonces a los romanos de ese lugar y iba a instaurar un reino que iba a durar eternamente, porque esa era la profecía que ellos entendían que era del Mesías. Ellos entendían que el Mesías era un hombre que iba a llegar a luchar contra todos los enemigos y que iba a hacer que el reino de Israel fuera un reino eterno. Pero se equivocaron, porque el Mesías era un Mesías espiritual. El Mesías venía a otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense estos hombres que seguían al Mesías diciendo, en algún momento este se va a manifestar y aquí va a quedar la patada porque van entonces a levantarse ejércitos y vamos a ser libres de Roma. Y de repente lo arrestan, lo mutilan prácticamente, lo golpean, le ponen una corona de espinas y lo crucifican. Y más encima se muere. ¿Pero cómo? Y este no era el Mesías. Nosotros estábamos convencidos de que él era el Mesías. Los que iban camino a Emaús dijeron, nosotros también pensamos que era el Mesías, pero ahora ya, incluso hace 3 días que está muerto. Y ellos se iban, porque ya
no había nada más que hacer siguiéndolo, porque ya no podían hacerlo. Y el Señor que estaba con ellos, que había llegado caminando a su lado, Él empezó a hablarles y a decirles, pero no era necesario que todo esto pasara. No hacían esto los profetas. Y empezó a relatarle una a una las profecías que estaban escritas en la Torá, diciéndole esto era necesario que ocurriera con el Mesías. Y ellos empezaron a sentir que su corazón ardía, porque en su corazón empezaron a sentir que algo de lo que este hombre estaba diciendo era real. Y ellos dijeron, wow, ¿cómo no vimos esto antes? Y ellos se quedaron a alojar y dijeron, Señor, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Aloja con nosotros. Y Él se quedó. Y cuando Él empezó a partir el pan y a dar gracias, los ojos de ellos recién se abrieron y dijeron, wow, pero si es el Maestro, es Él, está vivo, resucitó. Y ellos de repente se les pierde de vista y se va, pero fíjense que ellos no salen buscándolo, sino que se devuelven rápidamente nuevamente a la ciudad. ¿Para qué? Para decirle, hey muchachos, hemos visto al Señor, ha resucitado. Hemos visto al Señor resucitado. Y la noticia se empezó a expandir por todos lados, porque realmente Él había resucitado. Pero ¿saben lo que pasaba? Que esto era algo tremendo, porque recién empezaron a darse cuenta que el Mesías no era lo que ellos pensaban, sino que el Mesías, en realidad, Él venía a establecer el reino de Dios en medio de los hombres. Él no venía para hacer que Israel fuese grande, sino que Él venía para que el reino de su Padre fuese grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Él resucita, Él nos da esperanza. Cuando Él resucita, nos da esperanza. ¿Por qué nos da esperanza? Porque si Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Porque la Biblia a nosotros nos enseña y nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en el aire e iremos al encuentro del Señor. O sea, la Biblia a nosotros nos está diciendo, por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces, si esa cruz está vacía, entonces quiere decir que nosotros somos absolutamente salvos. Somos salvos por gracia, no por mérito, porque el mérito lo pagó Él en la cruz. El mérito fue de Cristo, pero nosotros somos salvos por fe. Y si es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Él nos llamó a una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. No se entusiasmen, no dije que la vieja pasó, dije las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor nos llamó a que nosotros podamos entender que lo que Él hizo por nosotros es realmente glorioso. ¿Tú has permitido que realmente esa gloria se manifieste en tu vida? ¿Lo has permitido? Porque dejar que la gloria de Dios se manifieste en nosotros tiene mucha implicancia. Cada vez que nosotros hablamos acerca del Señor, cada vez que decimos que Él realmente resucitó, estamos dándole gloria a aquel que nos llamó. Tú y yo tenemos un llamado y es poder hablar acerca de este hombre que fue a la cruz, pero que resucitó. ¿Me sigue? O sea, cuando se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo, se estaba diciendo que eran
pequeños Cristos. Se estaban burlando de ellos. Pero ¿sabe qué? Nosotros asumimos eso, diciendo, si ellos piensan que somos pequeños Cristos, nosotros nos alegramos por eso. Y tomamos eso, porque si puedo ser un pequeño Cristo, gloria a Dios por eso, porque puedo ser un pequeño Cristo. Ser un pequeño Cristo involucra tomar mi cruz cada día y seguirle. Ser un pequeño Cristo involucra decir, Señor, yo tomo mi cruz y todo aquello que venga, yo lo acepto, porque yo acepto seguir contigo hasta el final. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y él no lo estaba diciendo como un discurso, no. Porque él estaba escribiendo eso cuando había una sentencia sobre él para ser decapitado. Pablo no lo estaba escribiendo como un poema romántico. Pablo estaba despidiéndose con esa carta, diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo tenía la certeza más absoluta de que Cristo estaba viviendo en él. Pablo tenía la certeza más absoluta de que si él moría, se iba al encuentro con el Señor. Entonces él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Sabe? Cuando Pablo fue llevado para ser decapitado, él no se quejó ni dijo, no, por favor, no me maten, sino que él entendía que ese era el paso para encontrarse con su amado. Entonces, Pablo, él iba confiado en decir, no importa que me quiten la vida de este cuerpo terrenal, porque el momento que esa espada corte mi cabeza, yo me voy a ir al encuentro con mi amado. Es porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Aleluya. Lo que nosotros recordamos en este día es que precisamente el Señor resucitó por ti y por mí. ¿Te imaginas eso? Lo que recordamos es que el Señor resucitó por nosotros. Hay quienes dicen de que quizá la Escritura se manipuló por los años y a lo mejor alguien en algún momento dijo que Él había resucitado, pero en realidad no pasó. Digo una cosa, hay no pocos, sino el único libro que tiene tantas copias del original y de años muy recientes a la Escritura como la Biblia. El Nuevo Testamento tiene tantas copias que subsisten hasta nuestros días, que dan prueba de que los textos originales se mantienen tal cual. ¿Sabía usted que para los historiadores, cuando un libro se mantiene algunas copias que tienen cientos de años de diferencia con el original, lo consideran copia del original? E incluso nosotros hasta el día de hoy tenemos libros que se asume que son del original, pero sin embargo hay fragmentos o hay solamente copias que tienen a veces 600 años, 1000 años de separación con el original. Pero ¿sabía usted que la Biblia, las primeras copias que hay de los originales, tienen a lo más 30 años de antigüedad versus el original? O sea, es un texto que es irrefutablemente verdad. ¿Me hago entender? No se preocupe, el Señor no se está llevando a los jóvenes, se están preparando para algo después. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir?
que tenemos la certeza más absoluta de que el Señor es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tú puedes decir eso? Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Es cierto que a veces podemos tener dificultades en la vida, pero esas dificultades no son nada en comparación con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si hay algo que hoy tenemos certeza, es que, como dice ahí, fue por amor, fue por ti, fue por mí. Él fue a la cruz porque te amó aún antes de que tú nacieras. Te amó antes de verte, porque Él ya te conocía. El Señor nos conoció aún antes que nosotros naciéramos. Y fue a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Podemos hablar mucho acerca del sufrimiento en la cruz. Pero ¿sabe qué? No quiero ir a eso, sino que realmente lo que me interesa es que nosotros vivamos el gozo de la resurrección. Porque si Él hubiese muerto con todo el dolor que murió, pero no se hubiese levantado, solamente hubiese sido un profeta más. Pero cuando Él se levantó de la tumba, cuando Él se levantó de la muerte, entonces ya no es un profeta más, sino que es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo del Dios viviente. Porque Él dijo: derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y dijeron: ¿cómo? Si este templo se tardó años en ser levantado, ¿cómo este dice en 3 días lo levantaré? Pero la Escritura dice que Él hablaba del templo de su cuerpo. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos no lo entendieron. Aquellos que conspiraron contra el Señor, conspiraron contra el Señor. Dijeron: los vamos a matar y vamos a erradicar este peligro. Porque los líderes religiosos de ese tiempo lo veían como un peligro. Si este hombre al que llamaban el Mesías se levantaba en contra de los romanos, iban a destruir a los judíos. Y ellos dijeron: es mejor que uno muera. El sumo sacerdote Caifás dijo ese año, su profecía fue: es mejor que uno muera por el pueblo antes que todo el pueblo sea destruido. Lo que no sabía es que algo de verdad había en su profecía. ¿Por qué? Porque era mejor que ese muriera, porque cuando ese resucitara, todos serían salvos. ¿Sabe lo que pasaba? Pablo dijo en la carta a los romanos: no se gloríen ustedes por los judíos, ni los miren en menos. Estoy parafraseando esto. Ni los miren en menos, porque ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Y en el final, ellos van a ser restaurados nuevamente. Entonces, ¿saben qué? Nosotros no debemos mirar mal al pueblo de Israel. Al contrario, debemos orar por ellos, porque ellos siguen siendo la nación amada. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en la verde oliva, que es Israel. O sea, nosotros somos israelitas espirituales. O sea, todos nosotros, junto con ellos, al final seremos salvos y reinaremos por siempre y siempre. ¿Dice amén? Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. ¿Sí o no? Exaltad al Cordero de gloria, adorad al que vive y reina, adorad al Dios
Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Ese es al que nosotros adoramos. Ese es al que nosotros le rendimos pleitesía. Porque entendemos que Él fue el Cordero inmolado. Pero ese Cordero inmolado, dice el libro de Apocalipsis, que Él se levantó como león para poder desatar los sellos del libro. Y cuando Él se levantó y desató los sellos, entonces nosotros, todos nosotros, seremos encontrados en el libro. Porque en el libro de la vida está mi nombre. ¿Está el tuyo? ¿Está el tuyo? Porque yo creo que el mío está ahí. ¿Tú lo crees? Porque en el libro de la vida será encontrado tu nombre. Y cuando sea encontrado, entonces serás llamada bendita de mi Padre. Serás llamado bendito de mi Padre. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros iremos como la esposa ataviada, sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Porque Él murió no para simplemente decir que Él era capaz de resucitar. No, Él murió y resucitó. ¿Para qué? Para tomar a su esposa. Él pagó el precio que su esposa debía pagar. Él tomó el precio y lo pagó. Y dijo: desde hoy mi esposa está ataviada para ir a las bodas del Cordero. ¿Cuántos son la esposa del Cordero aquí? El Señor ha resucitado. ¿Tú dices amén? Yo te voy a pedir que tú te pongas en pie, por favor. Somos un pueblo que fue llamado. Somos un pueblo que fue llamado. Para que pudiésemos tomar el testimonio de lo que venía. Cuando Jesús se levanta de la tumba, Él está diciendo que si Él pudo levantarse, nosotros también lo haremos. Si Él pudo levantarse, nosotros también lo haremos. Pero todo a su tiempo. No ande buscando tirarse en un edificio para resucitar. No se apresure. Todo a su tiempo. Dios tiene el día y la hora para nosotros. Tiene el día y la hora para ti. Él se manifiesta en aquellos que creen. Él se manifiesta en aquellos que creen. ¿Tú dices amén? El Señor fue a la cruz. Pero lo importante, Diego, es que resucitó. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Porque Él se levantó para que tú pudieses tener vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Él se levantó. Y como Él se levantó, nosotros nos levantaremos. Y dice que Él se levantó como Señor y Cristo. Y si se levantó como Señor, es porque Él tiene todo el poder. Y si se levantó como Cristo, es porque Él es nuestro Salvador. O sea, Él nos llama para darnos poder. Él nos llama para darnos poder. Pero sobre todo, darnos salvación. Para darnos salvación y vida eterna.
No estamos aquí por si acaso. Estamos aquí porque hemos creído que el Dios en el cual nos llamó, ese Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hemos creído que Él nos levanta para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y si estamos en lugares celestiales, ya no estamos pensando en la tierra, no estamos pensando en el infierno, porque no es para nosotros. Pensamos en las cosas gloriosas, y las cosas gloriosas suceden en el paraíso, suceden en el cielo, porque nosotros fuimos llamados para poder estar reinando por los siglos de los siglos. Y amén, estamos llamados para ser reyes y sacerdotes. Oh, cuántos le adoran por eso. Cuántos le adoran por eso.